Vamos a hablar sobre examen de ocular y tonometría. Comenzando con el examen ocular, debemos empezar con la refracción y una luz de bolsillo. La mejor agudeza visual corregida de lejos y de cerca es importante en el examen de campos visuales, siempre en estos pacientes. Examen de párpados y conjuntiva. Se debe examinar si tiene alergia por algún medicamento y la posición de los párpados. Las pupilas, debemos medir el tamaño, defecto pupilar aferente, pensando en algún síndrome como de Marcus-Gunn y heterocromías en estos pacientes. En lámpara de hendidura debemos ver enfermedades oculares externas y la posición o si los puntos lagrimales están permeables, enfermedades conjuntivales o tras iluminación del iris. Se debe ver inyección de la conjuntiva palpebral y la formación de folículos. Algunos agonistas adrenérgicos como la epinefrina, la apraclodina y la brominidina pueden causar formación de folículos o alguna enfermedad alérgica o con inyección conjuntival. El formix inferior se debe examinar para ver si no tiene simbléfaro o una enfermedad de tipo pemfigoide. Debe medirse la movilidad conjuntival superior, pensando en algún momento alguna cirugía filtrante. Los vasos epiesclerales se deben examinar por si hay un aumento de la presión venosa epiescleral. Se van a ver prominentes y dilatados. Y para distinguir estos, si son los vasos conjuntivales o los epiesclerales, se hace la prueba de fenilefrina al 2.5%. Y los vasos de Usher son canales claros a 1 milímetro del limbo que llevan humor acuoso a la superficie del ojo, se unen a las venas epiesclerales. La córnea, ¿qué debemos ver en la córnea? Se debe ver el epitelio para ver que no tenga edema corneal. El estroma, en casos de grosor corneal, vasos fantasmas o en casos de queratitis intersticial antigua. El endotelio se debe examinar en distrofias endoteliales de Fuchs. Se debe ver distrofias poliformas posteriores, sinequias anteriores periféricas en ICE y pigmentos endoteliales. Se deben ver en dispersión pigmentaria, pseudoexfoliación en quistes, inflamaciones previas o embarazadas en posparto o acompañadas de distrofías de Fuchs. Se deben ver también precipitados queráticos. Aquí algunos ejemplos de córnea con edema y vasos fantasmas. Ahora, la profundidad de la cámara anterior se debe llevar un control del grosor de la cámara anterior, axial y periférico. El axial es el número de grosores corneales entre la superficie posterior de la córnea y la superficie anterior del cristalino. Periféricos, el número de grosores corneales entre la periferia posterior de la córnea y la superficie del iris periférico. En la periferia, un cuarto de grosor corneal o menor, sospecha de ángulo estrecho o capaz de ocluirse. También se debe medir el método de Van Hering. En grosores axiales, 3 grosores corneales o menos sugieren un ángulo estrecho. Y después de realizar la IP, la profundidad periférica aumenta de 1/4 a 1/2 del grosor corneal axial. Y axial no cambia, solo el periférico. Y la técnica de Van Hering.
Continuando con la profundidad de la cámara anterior, la IP logra igualar las presiones entre la cámara anterior y la cámara posterior. La longitud axial refleja la posición del cristalino. Los ojos hipermétropes tienen un cristalino más cerca del endotelio corneal. Las condiciones que causan cambios en la profundidad axial de la cámara anterior son glaucoma maligno, que da un estrechamiento de la cámara anterior axial con elevación de la presión intraocular posterior a cirugías filtrantes, en casos de hemorragia supracoroidea, y aumentos del volumen del segmento posterior. Ahora, siguiendo con el examen del iris, se va a examinar la transiluminación, evaluar con bajo aumento. Se debe evaluar en síndromes pseudoexfoliativos porque hay un defecto peripupilares como en la imagen, síndrome de dispersión pigmentaria, defectos radiales en posición en periferia media. Ahora en el iris también debe examinarse el collarete. En pérdidas de rugosidad se debe sospechar de exfoliación, rubiosis en caso de diabetes, ectropia uveal, desgarro de esfínter en traumas, pupilas excéntricas. El iris también deben evaluar la textura en nevos, nódulos en neurofibromatosis, masas en caso de melanoma, xantogranuloma juvenil, áreas grises se deben examinar por cierre angular previo o iritis. El iris también se deben examinar membranas en la superficie o en la cámara que se extiende en cámara anterior. Se asocia a recesión angular, glaucoma neovascular, membranas fibrosas con pérdida de textura del iris. Quistes epiteliales son difíciles de observar directamente en la superficie posterior del iris. Se observan al momento de la dilatación pupilar en la IP con gonioscopía. Ahora el cristalino, la exfoliación en superficie anterior del cristalino con un disco translúcido y mate de exfoliación. Se debe evaluar la opacidad del cristalino después de la posterior a la dilatación, subluxaciones, síndrome de dispersión pigmentaria, pigmento depositado en periferia ante la superficie posterior del lente, fibras zonulares y hialoides. En el glauconflexer nos dice que hubo un cierre angular agudo previo. En el vitrio se debe examinar el vitrio anterior si hay celularidad o pigmento. En el síndrome de Schwartz hay pigmento en el síndrome glaucomatosos asociados a desprendimiento de retina. Desprendimiento de vitrio posterior también se debe ver el pigmento y se deben evaluar los medios claros, contribución de medios para disminución de la agudeza visual. Se debe ver con oftalmoscopía directa, la visión clara. Si vemos que hay un disco óptico que se ve definido y claro, se asocia a visión 20/20, pero si hay una visión 20/200, se asocia a un disco borroso. El glaucoma avanzado
hay menores opacidades, que la menor opacidad puede causar una mayor disminución de la agudeza visual. En el disco se debe evaluar el disco con disco de 90 dioptrías, 72 dioptrías y 60 dioptrías, con oftalmoscopía directa e indirecta. Y se debe evaluar el ring, que es este. Se debe, en la niña escleral, se debe ver el rim también. Se debe examinar en casos las fibras nerviosas de la retina. También se debe ver la región peripapilar, en este caso, esta área. Y se debe ver si no hay en el disco óptico hemorragias. Ahora pasamos a la tonometría. En la tonometría hay diferentes tonómetros, pero el gold estándar es el tonómetro de Goldman. Es una referencia de tonometría clínica, principio de aplanación. Presión al pistón se calcula por la fuerza que ejerce el pistón dividido el área del pistón. El diámetro del contacto es de 3.06 milímetros. Esto se puede alterar por atracción capilar de la lágrima, rigidez escleral o curvatura de la córnea. La forma portátil de este es el Perkins, que es aplanación portátil en medición supina o sentada y se usa más en niños. La medición, ¿cómo vamos a medir la presión? Se debe iniciar con anestesia tópica y fluoresceína, la luz azul para mejor fluorescencia. En la lámpara hendidura, 2 arcos semicirculares verdes, los arcos bien enfocados, girar el tambor para variar fuerza aplicada a la córnea, alinear arcos a la orilla interna de la superficie con orilla interna del inferior. El número del tambor se debe medir, digamos, en gramos de fuerza aplicada, es equivalente a 1 igual a 10 milímetros de mercurio. Usualmente entre 3 medidas, si hay diferencia mayor a 1 milímetro entre medidas, se debe realizar más con otro tonómetro. Las medidas confiables y repetidas de 22 milímetros de mercurio o más sugieren que el ojo tiene una presión anormal. Prácticamente todos los ojos con presión de 22 o mayor indican problemas de glaucoma. Mayor presión, indicación. De todas las medidas, la que tiene una mayor presión es como la definitiva. La presión intraocular de 21 es limítrofe. La presión normal debe ser de 18 a 20 en una medición a 1 hora del día y no descartar glaucoma. La presión intraocular varía, depende de la hora del día. Y aquí hay un video.
Continuando, otro tonómetro es el de Schott. El tonómetro es de indentación, es portátil, fácil de usar, tiene bajo precio y tiene disponibilidad. En el paciente debe examinarse la presión en posición supina con mirada vertical. Previa colocación de anestesia tópica, se coloca el tonómetro descansando sobre la córnea del paciente. La escala muestra la profundidad a la cual ocurre la indentación sobre el ojo. Ojos más suaves, mayor profundidad de la indentación. Y la medida que se obtiene de este tonómetro se debe comparar con una tabla de Friedwald que debe convertir la medida en milímetros de mercurio. El tonómetro de Schott es en la mayoría de ojos normales debe tener una medida de 5 a 8 y de 4 o menos sospecha de glaucoma. La presión limítrofe o en ojos miopes se debe corroborar con Goldman. Ahora otro tonómetro es el neumotonómetro, la presión que es el tonopen o es el de Pascal. La presión al calcular la fuerza necesaria para aplanar una porción corneal con una membrana elástica. Útil y confiable en córneas irregulares, capaz de medir en escalas adyacentes al limbo, sobreestimar la pío en ojos con presión baja y subestimar pío con ojos en presión alta. Y eso sería todo. Gracias.